Desde monstruos cibernéticos, a demonios del Averno. Bienvenido a Ghostgold. Bueno compatriotas, aquí está. El especial 2000 suscriptores, aún no puedo creer que haga este video después de pasar tan poco tiempo de hacer el especial 1000 suscriptores. Y todo esto es gracias a ustedes. Son los mejores. Antes de empezar quiero decirles que he modificado algunas creepypastas, solo he corregido la gramática y uno que otro error ortográfico, para que el locuendo lo diga correctamente. Sin nada más que decir. Gracias y disfruten. Hace unos días conocí a Laura, una chica que me pareció muy atractiva, y, luego de hablarle y entablar una pequeña amistad con ella, le pedí su número de celular para seguir conversando por medio de WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Preguntó la chica. Jaja, muy bien, respondí mientras me acostaba en mi cama. ¿Sabes? Hoy te miré caminando cerca de mi casa y creo que tú y yo vivimos en el mismo barrio o, por lo menos, vives cerca del mío. Es increíble que no te hayas dado cuenta, me comentó. Wow, no puedo creerlo. Qué tonto soy. Jajaja, oye, he pensado en visitarte. Estoy sola y aburrida. ¿Qué tal si me das tu dirección o planeamos un punto de encuentro y la pasamos bien? Con gran rapidez, le dije en dónde vivía y organicé mi hogar para su llegada. Cabe decir que mis padres no se encontraban en casa aquel día. Me di cuenta de que me había equivocado en un número de mi dirección, por lo que le volví a escribir para decirle que me había equivocado. La aplicación del WhatsApp me indicó que ella tenía el celular apagado o que no le había llegado mi mensaje. Llamé a su casa. Se encuentra llamando a una escena del crimen. Una voz grave sonó del otro lado del teléfono. ¿Qué? ¿Cómo que una escena de un crimen? Respondí extrañado. Encontramos el cuerpo de una joven hace unas 3 horas, ¿es usted un familiar? Colgué de inmediato y, después de asimilar las cosas, noté que era imposible que estuviera hablando con ella hace unos minutos. Mi celular recibió una notificación. Era ella de nuevo. Con mi mano temblorosa, la bloqueé y eliminé de mis contactos. Aún me sigo preguntando, ¿con quién hablaba? Grabación 1. Hola, hola. Probando, maldita basura, creo que está funcionando, soy Alex Enderlo, estoy comunicando lo que tal vez sea mi última noche, o un relato que espero nunca repetir, espero que la policía llegue pronto, bueno será mejor al menos explicarles cómo llegué aquí, soy un joven que vive en una cabaña, era una vieja casa de mis abuelos, cuando cumplí los 23, ellos me la dieron, para que empiece a vivir solo, lo cual agradezco, ya que me quedaba algo cerca de mi universidad, en la cual tenía un grupo de amigos, Tobías, el típico chico que le gusta las fiestas, Sebastián, el callado pero buena gente, Uriel, el más bromista, y Tomás, el grande y serio, era un grupo peculiar, obviamente nos llevábamos bien, pero lamentablemente todo terminó. Grabación 2. Cuando llegaron las vacaciones de invierno, hablamos sobre quedarnos en mi cabaña, donde podríamos jugar videojuegos, ver películas malas de terror, comer comidas chatarras, y demás cosas que hacemos. El viernes en la tarde llegaron todos en el auto de Uriel, junto a mí, éramos los únicos que disponemos de autos, cuando entraron, empezamos a jugar, comer entre más, al día siguiente cuando me levanté del piso, vi a Tobías en el sillón, Sebastián en el piso de la parte de la cocina, Tomás acostado en la mesa, pero no encontraba a Uriel, vi la hora, eran las 3 de la tarde, sabía que nos habíamos acostado muy tarde, creí que Uriel estaba en el baño o tal vez tirado en otra parte de la casa, poco tiempo después, todos los demás se levantaron, y comenzamos a ordenar el desorden que hicimos, en la limpieza le pregunté a Sebastián si vio a Uriel. Sebastián. Cuando estábamos jugando en tu consola, Uriel dijo que escuchó algo atrás, creímos que fue un mapache, y fue a investigar, pero luego caímos dormidos por el cansancio. Pero entonces, ¿dónde estaba Uriel? Si revisamos la cabaña y él no estaba, pero, al escuchar lo que dijo Sebastián, fue a la parte de atrás donde había dicho que Uriel fue, y por Dios, los botes de basura estaban destruidos, además de encontrar parte de la camisa de Uriel, en ese momento me asusté, creí que Uriel pudo ser atacado por un lobo, u otro animal. Grabación 3.
Tras avisarles a los demás, y ver lo que había visto, todos decidimos prepararnos y salir a buscarlo. Nos abrigamos, por si la búsqueda duraba hasta la noche, unas linternas, y unos rifles de cacería, que usé algunas veces con mi padre y abuelo, por si encontramos algún lobo u otro animal, y unos walkie-talkies, para comunicarnos. Debido que en el bosque hay poca señal, nos dividimos en dos grupos, yo y Tobías, y Sebastián y Tomás, para tratar de cubrir más terreno. Tras caminar un rato, veíamos a varios animales como venados o animales más pequeños muerto en el suelo, con heridas que no parecían ser de un lobo u oso. Teníamos miedo. El sol poco a poco se estaba ocultando. Cuando Tobías encendió su linterna, vio un camino de sangre, pero, además de una zapatilla, era una de Uriel. Ambos al ver esto, empezamos a seguir el camino, hasta que llegamos a una parte más oscura del bosque, donde encontramos lo peor que el visto en Uriel, o lo que parecía quedar de él. Estaba parcialmente degollado, sin un brazo y pierna. Sabía que era él porque aún quedaba piel en su rostro, donde podíamos ver cómo aún tenía una mirada de puro terror. Grabación 4. Al encontrarlo, yo quedé en shock, mientras que Tobías estaba vomitando. No lo niego, yo también estaba asqueado, pero al apuntar atrás de su cuerpo había un sujeto, pero no, esa cosa no era humano, era completamente pálido, con largos brazos y piernas, pero con garras, las afiladas que las de un lobo, sin cabello, sin orejas ni nariz, parecían que habían sido arrancadas, dientes como cuchillos, y ojos de rojo, como si estos representaran su alma llena de furia bestial, y ganas de matar. La bestia saltó hacia Tobías, este no reaccionó a tiempo, y esa cosa le dio una mordida en el cuello. Tobías gritó de dolor. Yo estaba asustado al ver esa escena, pero lo apunté con el rifle, y solté un disparo, directo al cuello. La criatura cayó a un lado, mientras que me acerqué a Tobías, ya estaba muerto, le devoró la garganta en poco tiempo. Me quedé en shock, no solo por la muerte de mi amigo, sino que atrás mío, escuchaba como la cosa aún respiraba y se levantaba. Como cualquiera lo haría, empecé a correr, lo más rápido que mis piernas podían. Aún escuchaba el grito de esa cosa. No era un grito, era un rugido. Tras correr unos minutos, hasta que me encontré con Sebastián y Tomás, quienes se sorprendieron al verme asustado. Ellos me preguntaron qué me pasaba, pero esa cosa salió de arriba de unos árboles, cayó encima de Tomás, mientras que usaba sus garras para dejarle el rostro hecho una plasta de carne. Sebastián y yo, le apuntamos con los rifles. Sebastián le dio en el pecho, y yo en el estómago, pero la criatura nos volteó a ver, mientras da un rugido maligno, dejándonos con un miedo inmenso y horrorizados. Decidimos correr hasta mi cabaña, refugiarnos y llamar a la policía. Unos minutos más, estábamos por llegar, quedaba poco, pero la cosa saltó a la espalda de Sebastián, clavándole sus garras en su espalda. Quise ayudarlo, pero Sebastián me gritó: Sebastián, corre. No veas. Sigue. Hice caso, aún con lágrimas cayendo de mis mejillas, hasta entrar a la cabaña, donde empecé a mover todos los muebles, tapando las puertas y ventanas, mientras tomaba cuchillos, un hacha de mi abuelo, y el rifle. Mientras llamaba a la policía, le conté que alguien acababa de matar a mis amigos, le dije mi dirección, y la policía llegaría en breve. Sabía que no me creería si le hubiera dicho que fue una criatura, pero cuando terminé de hablar, escuché un estruendo, y la luz se fue. Era la caja de fusibles. ¿Fue esa cosa? No tuve tiempo de pensar, tomé mi celular, y me encerré en mi cuarto, mientras usaba mi cama para bloquear mi puerta, y así llegué a este momento. Tengo miedo, espero que la policía llegue, pronto estaré seguro en otro lugar que no fuera aquí. Sonido de golpes, ¿que acaso acaba de entrar? Tras escuchar las grabaciones, los policías vieron el cuerpo del chico. Estaba sin mandíbula, con el pecho abierto, sin pulmones y corazón. El oficial vio a su compañero. Oficial 1. ¿Qué clase de cosa vieron estos chicos? Oficial 2. ¿Crees que se refiere a la bestia del bosque? ¿La del mito que tu padre nos contaba? Oficial 1. Sí, pero creí que era un invento para asustarnos. Mejor dile a Jacob que será mejor iniciar una investigación en el bosque. Si lo que el chico grabó es cierto, hay que averiguarlo. Oficial 2. Sí señor. El oficial sale del cuarto, y queda helado ese señor. Estoy seguro de que no es un mito. Cada día que pasa estoy solo en la oscuridad. Solo hay un gran espejo frente a mí, y muchas veces tengo una sensación de verme en el espejo, pero lo que veo es a mí en una habitación muy bonita y se ve genial. Pero cuando se va quedo yo solo en un lugar oscuro, y sin nadie más. A veces imagino cómo sería una vida fuera de este espejo. ¿Por qué solo hago que se vea bien mi otro yo? Ese es mi único propósito.
Era una noche tranquila pero extrañamente no podía conciliar el sueño, creo que era la preocupación por mi abuela materna que había enfermado de cáncer hace un mes. Mi madre la cuidó en un sanatorio de la ciudad todo un mes entero hasta que la dieron de alta y la trajimos a casa. Todos perdimos las esperanzas, yo quería mucho a mi abuela, era de esas abuelas que te daban dinero y te decía que no le digas a mamá. Finalmente me quedé dormido después de llorar recordando los hermosos momentos con la madre de la mujer que me había dado a luz. No sé cuántas horas habían pasado cuando me desperté sudando, me dieron unos escalofríos porque por el pasillo cruzaba una figura humana, lo único que logré distinguir era un camisón blanco, supuse que era mi madre o mi abuela que se había despertado para ir al baño. Me estaba por volver a dormir cuando suena mi celular, era mi madre. Hola ma. Hijo, tengo que decirte algo. ¿Qué pasó? Hijo, tu abuela, se despertó llamándome desde la habitación de huéspedes, diciendo que no se sentía bien, entonces la llevamos al sanatorio. ¿Qué? ¿Pero quién estaba caminando en el pasillo? ¿Qué, hijo? Tu abuela, falleció, sollozos. Dejé caer mi celular al piso y me quedé helado, el terror se apoderó de mí. Han pasado varios meses de lo ocurrido y voy superando la pérdida de mi abuela día a día, pero una pregunta que me aterroriza cada vez que recuerdo esa noche es, ¿quién era esa mujer en el pasillo? Te encuentras en tu habitación a oscuras y el frío recorre tu cuerpo mientras piensas en lo que vas a hacer, miras por última vez por tu ventana con un sentimiento de melancolía y tristeza, pero ya no te puedes echar para atrás, cierras las ventana y puerta para que nada pueda interrumpir tu ritual. Te colocas encima de la silla de madera mientras te pones la soga al cuello. Sin pensarlo dos veces golpeas la silla de madera con tu pie y dejas tu cuerpo suspendido en el aire, no consigues romperte el cuello como tenías pensado pero sabes que lo único que tienes que hacer es esperar unos segundos. Con mucha presión en el cuello empiezas a contar poco a poco. 1, 2, 3, 4, 5, sin embargo no eres capaz de perder el conocimiento y eso te empieza a generar angustia y ansiedad. Sientes que ya no eres capaz de mover un solo músculo y todo tu cuerpo está rígido y paralizado. 300, 301, 302, los minutos pasan y el dolor es insoportable, pero no puedes gritar ni emitir ningún sonido. Empiezas a rezar por tu vida y pedir clemencia a Dios. Pero estás solo y no hay manera de salir de este castigo. Las horas pasan y escuchas unos golpes en la puerta, tus vecinos han llamado a la policía por un olor horrible que proviene de tu apartamento. Te sientes aliviado cuando retiran tu putrefacto cuerpo. Pero dentro de ti sabes muy bien que lo peor está aún por comenzar. Quizás no fue tan buena idea venderle tu alma al diablo. Desde pequeño que sigo viviendo en la misma casa con mi familia, la casa tiene 2 pisos y cuando yo era pequeño vivía en el primero con mi mamá, hermano y abuela y en el piso de arriba vivían mis tíos con mi primo. En esa casa experimenté muchas cosas que no sé a ciencia cierta si era mi imaginación o real, la primera experiencia comenzó desde que tenía menos de 8 años y lo que pasó fue que en plena noche, cuando mi hermano y mi madre estaban dormidos, yo me desperté y vi a una mujer con vestido blanco parada en la puerta mirándome, pero como yo tenía mucho sueño me quedé dormido. La segunda experiencia pasó cuando tenía 10 años y en el mismo cuarto, solo que esta vez era de día pero no le quitaría lo aterradora que sería la experiencia. Recuerdo que uno de los novios de mi prima me había prestado su laptop para que jugara, y la cuestión es que toda mi familia estaba en el segundo piso y yo que no quería que nadie me molestara, así que quedé solo abajo. Al principio era todo normal, yo ahí todo tranquilo, jugando y disfrutando del momento hasta que escucho que alguien toca la puerta y resulta que era mi prima que bajó a verme. Yo le dije que estaba bien y vi cómo volvió a subir, pero había dejado la puerta de mi cuarto medio cerrada y en un momento escuché pasos y vi como una silueta negra pasó a toda velocidad al cuarto de mi abuela. Yo estaba tan asustado que sudaba en frío y no sabía si era mi prima o algo más, hasta abrieron la puerta y resultó que volvió mi abuela y lo único que hice es preguntarme qué había pasado. Parte de arriba de mi casa ya que mis tíos decidieron irse a otra casa, así que mi mamá y mi hermano nos quedamos con la parte de arriba y mi abuela y tía estarían en la parte de abajo. Recuerdo que pasó cuando tenía 13 años y fue algo breve. Yo estaba en mi cuarto y como tenía calor fui a lavarme la cara en el baño. Una vez hecho eso vi en el espejo del baño que apuntaba a mi cuarto y lo que vi fue a un niño mirándome fijamente y se ocultó detrás de mi cama. Lo que hice fue cerrar la puerta del baño y me quedé pensando si un niño había entrado a
robar o si solo era mi imaginación cuando escucho como si muchas personas estuvieran en mi casa caminando y desordenado todo, así que tomé valor y decidí abrir la puerta para ir corriendo a la cocina y agarrar un cuchillo para defenderme de algún ladrón, pero para mi sorpresa no había nadie. La cuarta experiencia fue una de las peores, ya que asumo que fue mi culpa por el hecho que por querer comenzó cuando yo tenía 14 años, al yo querer hacer el pacto con un demonio cualquiera, ya que yo encontraba aburrida mi vida. No les quiero comentar los pasos que hice o con qué demonio lo hice para no ponerles en peligro. La cosa fue que después de ese trato siempre me levantaba a las 3 am y tenía muchas pesadillas, me enfermaba seguido y me sentía observado. Yo pensé que así seguiría las cosas hasta que muera, pero no. Un día, como siempre, me había quedado solo en casa ya que mi mamá trabajaba hasta tarde y mi hermano tenía estudios. Yo ya me había acostumbrado a estar solo, pero ese día desearía haber estado con alguien. Lo que pasó fue mientras yo estaba en la sala viendo la televisión me di cuenta que en el baño se escuchaban golpes, pero no le di importancia hasta que la palanca de la puerta se abrió, lo cual era imposible ya que yo estaba solo y no había explicación. Una vez terminó de bajarse la palanca lentamente, la puerta se abrió de golpe y lo peor es que era de noche y no se podía ver nada dentro del baño. Al momento que la puerta se abrió mi cuerpo se quedó paralizado, sentía cada latido de mi corazón, quería gritar pero no salía ni un sonido. Mi cuerpo actuó por sí mismo y corrí hacia mi cuarto en donde me encerré. Desde cuarto podía escuchar los golpes que generaba la puerta del baño. Es como si distraerme decidí encender la televisión de mi cuarto y resultó que eso fue la señal y se escuchaba ese horrible sonido de estática que era muy ensordecedor, y si eso no era poco se fue la luz. Yo ya no sabía qué hacer y solo me quedé en mi cama, cubriéndome con las sábanas igual que un niño hasta que vino mi hermano. La quinta experiencia ocurrió cuando yo tenía 15 años. Lo que pasó es que yo siempre recordé que cuando vivía en el piso de abajo escuchaba como alguien golpeaba el techo y yo pensaba que era mi primo o algún tío en el segundo piso, pero cuando yo estaba en el segundo piso seguía escuchando esos ruidos de vez en cuando, y como siempre yo estaba solo en casa, eran como las 10 p.m. y yo tenía mucho sueño, así que decidí irme a dormir y cuando yo ya estaba recostado, escuché esos golpes en el techo. Lo único que hice es ignorarlo, pero yo notaba que cada vez golpeaban más fuerte el techo hasta el punto que no me dejaba dormir y sin previo aviso cesaron los golpes. Yo suspiré de alivio y cerré los ojos lentamente hasta que alguien tocó la puerta de mi cuarto. Eso fue lo último que escribió mi hermano antes de desaparecer una noche a los 15 años. Cuenta la leyenda, que sobre el año 1450, en un antiguo convento franciscano de advocación a Santa Magdalena, situado en un islote de la costa de Vizcaya, había un joven fraile de familia de humildes pescadores, al que un marqués con gran poder en la comarca y padre de su amada, una joven de alta alcurnia y buena posición social, había prohibido volver a ver al no considerarlo próspero para ella. El padre del fraile, un pescador del pueblo que desde los 8 años ya estaba entre cañas y redes y que no pudo apenas ir a la escuela, lo obligó a dejar de pescar y hacerse fraile, al no cesar en su empeño de ver a su amor bajo las amenazas del padre de la chica. Que iba a ser un humilde pescador de entonces contra uno de los hombres más poderosos de la comarca. Nada. Bajar la cabeza y obedecer. La joven, al enterarse de que se había recluido a su amado en el islote, que estaba apenas a 300 metros y que es bien visible desde tierra, se armó de valor y bajó a puerto vestida con unos viejos harapos para no levantar sospechas entre las gentes del pueblo, y al marinero más joven del barquito que llevaba provisiones al convento, un niño de unos 10 años, le dijo que fuese donde un fraile en concreto. Se lo describió con pelos y señales y después le ordenó el siguiente mensaje. Todas las noches desde hoy a medianoche, habrá una hoguera en una pequeña playa a las afueras del pueblo, que se encenderá durante la noche hasta la llegada del alba y ese será el punto donde estará ella esperándole para continuar su amor prohibido. Seguido, le dio unas monedas de oro como recompensa, las cuales el niño se guardó rápidamente entre los pantalones y le dijo que le haría llegar el mensaje en cuanto viese al fraile que le había indicado. También le dio un papel con el escudo de la familia de esta para que el hombre supiera quién le había dado el mensaje. La muchacha le dio las gracias, un beso en la mejilla y se marchó entre la multitud del puerto. Cuando el barquito llegó a la isla con las provisiones, el pequeño mensajero vio a 3 frailes que les estaban esperando en la isla y antes incluso de llegar ya había localizado al destinatario del mensaje, que concordaba a la perfección con la descripción que le había proporcionado la chica. El niño se acercó con un saco de manzanas para dárselo al fraile, y con la excusa se puso a hablar con él.
El hombre confuso no se creía lo que aquel mozo le estaba contando hasta que le entregó el trozo de papel con el escudo de armas de la familia de ella. Entonces al fraile se le iluminó la cara y le dio las gracias al pequeño. Esa misma noche el fraile salió a medianoche y fijó su mirada hacia la playa donde el niño le había dicho que estaría la hoguera. Tras mirar durante unos minutos empezó poco a poco a prenderse un fuego. El fraile se dio cuenta que no tenía cómo ir ya que en la isla carecían de algún tipo de embarcación y sin pensárselo se quitó el manto y se lanzó al mar. Se puso a nadar y mientras lo hacía pensaba que no iba a llegar, pero las ganas de ver a su amada y luchar por su amor le llenaban de vida y energía y tras un duro pelear contra el mar consiguió acercarse a la playa donde al lado de la hoguera había una silueta sentada con las rodillas al pecho y los brazos agarrándolas. Cuando la mujer vio que su amado se acercaba a la playa, se levantó y corriendo se fundieron en un apasionado beso. Pasaron la noche juntos y al llegar el alba se despidieron hasta su siguiente furtiva cita. Este bello ritual de amor se repitió durante varias semanas y los dos jóvenes enamorados cuando se veían se sentían las personas más felices del mundo. Pero toda historia feliz tiene su momento oscuro. Una noche, el marqués estaba teniendo una noche en vela debido a unos negocios que tenía entre manos y le quitaban el sueño. Se asomó por la ventana y se percató de una sombra que salía del jardín hacia los exteriores de su caserón. Pensando que era algún ladrón salió detrás de aquella misteriosa sombra y en silencio la fue siguiendo. Confundido porque estaba tomando dirección hacia una pequeña playa, decidió seguir aún con más curiosidad a la misteriosa silueta que quizá le lleve hacia una cueva oculta entre las rocas donde guardase su botín. La muchacha llegó a la playa y tras juntar varios troncos, ramas y maderas prendió fuego la hoguera. Cuando la luz de esta iluminó a la inquietante sombra, descubrió quién era de verdad, pero antes de salir y empezar a preguntar qué demonios hacía a altas horas de la noche sola en la playa, decidió esperar a ver qué pasaba. La chica se sentó y al cabo de un rato pasó lo que venía sucediendo desde tiempo atrás. Para incredulidad y asombro del padre, vio salir del agua a aquel hombre que creía erradicado de la vida de su hija. Apretó las manos y los dientes, pensó en salir y acabar con aquello, pero tras pensarlo fríamente, prefirió darse la vuelta y marcharse. Al día siguiente el marqués estuvo absolutamente normal con su hija, dedicado a sus negocios y quehaceres y haciendo vida normal, pero por la noche se quedó despierto y volvió a ver que su hija salía. Decidió seguirla y vio lo mismo que la noche anterior. Se volvió a dar la vuelta y se marchó. Durante el día, absoluta normalidad, pero estuvo hablando con otro marqués, que tenía un hijo nada agraciado y al que querían desposar con su hija y maquinaron un plan para deshacerse del fraile. Consistía en colocar varias hogueras a lo largo de la costa e ir encendiéndolas y apagándolas. Esa noche el marqués salió antes que su hija, la esperó y a mitad de camino la agarró, amordazó y dejó atada a un árbol. Él salió hacia la playa y prendió fuego a la hoguera. Como todas las otras noches, el fraile salió y se lanzó al mar siguiendo la luz de la hoguera. Hacía un poco de mala mar, pero ya la había superado en otras ocasiones y además el saber que iba a estar con su amada era todo lo que le valía para seguir. A mitad de camino la hoguera se apagó y el fraile asombrado se desorientó un poco, al minuto se encendió otra hoguera en otro punto de la costa, pero pensó que se había desviado al no tener la hoguera encendida. La hoguera se volvió a apagar y el fraile se volvió a quedar confuso. Al no saber dónde tenía que ir exactamente, se intentaba quedar quieto pero el oleaje era fuerte y nadar a ciegas hacia la costa podía costarle que las olas lo empotrasen contra alguna roca afilada. De repente la hoguera se encendió en otro punto más lejano y se puso a nadar pensando lo mismo, que la corriente lo estaba llevando hacia otro lado. Al de un par de minutos se volvió a apagar la hoguera. El fraile ya estaba bastante exhausto y empezó a pensar que no llegaría ya no a la playa, sino a tierra firme vivo. Cuando ya estaba a punto de dejarse llevar por la corriente, se encendió de nuevo la hoguera de la playa. Vio que estaba bastante cerca y que había alguien al lado del fuego haciéndole señales. Sacó sus últimas fuerzas y medio muerto llegó a la playa. Su sorpresa fue que al levantar la cabeza allí no estaba su amada, sino el padre de esta con una sonrisa de oreja a oreja. Este le agarró, y con la ayuda de sus cómplices, se lo llevaron a una zona pedregosa donde las olas rompían con fuerza. Tras subir a lo alto del acantilado, le ataron las manos y le pusieron unos contrapesos en los pies. Esperaron a que el marqués llegase con su hija y la dijo: «Míralo bien, porque esta vez sí que será la última vez que lo veas». De nada sirvieron los gritos, lloros y súplicas de su hija hacia el padre, porque nada más acabar de decir eso lo lanzaron al fondo del acantilado.
Después de aquello y en días sucesivos, la muchacha fue obligada a casarse con el hijo del otro marqués como acuerdo de unas tierras. Al cabo de 3 meses el señor marqués regresó de un viaje desde Navarra, donde había sido invitado a un casamiento. Llegó muy enfermo, al parecer contrajo la peste negra, una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos y los animales a través de pulgas, ratas o chinches. Estando en su lecho de muerte su hija, que por cierto estaba embarazada, le dijo que el fruto que llevaba en su vientre era el hijo de aquel fraile al que había matado unos meses atrás y que iba a ser la persona que heredase todo aquello por lo que él había luchado toda su vida. Su dinero, su mansión, sus animales y todas sus tierras, incluidas esas últimas que había conseguido de tal vil manera. La joven, le puso su vientre delante de la cara y le dijo: míralo bien, porque esto será lo último vez que lo veas. El marqués no pasó de aquella noche. Está todo oscuro. Siento un dolor de cabeza insoportable. Siento un mínimo zumbido en mis oídos. ¿Dónde estoy? Una pregunta con una respuesta muy simple. No tengo ni idea de dónde puedo estar. Como todos los días al abrir los ojos se enciende la luz del cuarto. Este cuarto sin salida. Es un cuarto pequeño, mide alrededor de 5 metros en ambos lados, y con una puerta que dirige al baño. Aquí tengo una cama, tengo 3 comidas al día que son pasadas por una rejilla que se encuentra en una de las paredes. También tengo un libro titulado Un buen hombre si solo fuera eso. Si tan solo él no estuviera ahí. ¿De quién estoy hablando? Pues del hombre que me observa de otro lado de esa ventana. En esa ventana, que está ubicada en una de las paredes, todos los días y sin excepciones, hay un hombre de pie observándome con una libreta y un bolígrafo en la mano. Es fácil reconocerlo. Sus ojeras, y sus ojos completamente abiertos me dan escalofríos. De vez en cuando escribe cosas en la libreta. Pero bueno. Supongo que te llegas a acostumbrar después que llevas viviendo con él durante 5 meses. Así es, llevo 5 meses aquí. ¿Cómo llegué? No tengo ni idea. Tampoco tengo la mayoría de mis recuerdos. Mi nombre, mi familia, mi mascota, mi vida. No recuerdo absolutamente nada. Tal vez soy un loco en un manicomio muy especial ya que mi familia es millonaria y no querían que fuera una en la que me trataran mal. Aunque puede sonar raro, a veces tiene sentido para mí. Puede que me esté volviendo loco. Bueno, dejando eso de lado, ya me he leído este libro 10 veces. Es mi favorito. Oh, Vintul acaba de escribir algo. Me pregunto qué será. No creo que haya hecho algo fuera de lo normal. Solo estoy en la cama esperando la comida. Recuerdo la primera vez que desperté aquí. Solo desperté igualmente se encendieron las luces. Vintul estaba como siempre, pero solo podía sentir ansiedad al tenerlo cerca. Al seguirme con los ojos sentía escalofríos. Este maldito zumbido que no ayuda en nada. Siento que todo sería más sencillo sin el zumbido. Todos los días. Acostado, en el baño, durmiendo, en mis sueños. Realmente me está volviendo loco. Y este dolor de cabeza tampoco es que ayude. Últimamente también me pregunto, ¿cuándo saldré de aquí? De verdad quiero salir. Puede que haya olvidado todo sobre mí mismo, pero no he olvidado cómo es el mundo. Aquí no me siento seguro, pero al menos estoy vivo. Vintul acaba de escribir algo, ¿o solo es mi imaginación? ¿Qué pudo haber escrito si no estoy haciendo nada fuera de lo normal, aunque puede que esté escribiendo eso? ¿Por qué no se detiene? ¿Qué pasa? Se apagaron las luces. Estoy asustado, me estoy ahogando, no puedo respirar. El zumbido se detuvo. Aprovechando eso. Creo que dormiré un rato. Era una simple tarde, yo como siempre estaba haciendo la tarea, cuando ya terminé de hacerlo el cielo empezó a nublarse, y 4 minutos después comenzó a llover y tronar, pues mi abuela me dijo que desenchufara la televisión para que no tener problemas con la televisión, y cuando terminé de desenchufar la televisión, vi que mi abuela había puesto una sábana sobre cada espejo. Yo le pregunté: abuela, ¿por qué pusiste una sábana en cada espejo? Ella me respondió: para evitar ver los truenos, porque si lo ves te dañarán los ojos. Yo no le creía, algunas veces sí, bueno, ya que por su edad, siempre decía cualquier cosa, como por ejemplo, una vez me dijo que si me río tanto, pueda morir, pues eso resultó ser cierto. Bueno, en lo que seguía, es que no me he lavado la cara, es una costumbre rara, frecuente lavarme la cara, cuando fui al baño, al lavármela y al verme al espejo, en un momento salió por un minuto un destello del trueno, y al verme al espejo, me quedé asustado, no sé si fue una ilusión o algo, pero lo que acabo de ver, no sé si considerarlo terrorífico
maléfico o algo extraño, ya que al segundo del destello, me veía muy horrible, no tenía ojos, ni nariz, y al tratarme de tocarme la nariz, no pude creerlo, no sentía mi nariz y lo intenté con los ojos, no puede ser, al intentar tocármelos, no sentí nada, como un pozo sin fondo se tratase, y cuando pasó el destello, seguía sentada en el sofá, y volví a ver el espejo, volvió mi rostro normal, cuando pasó esto mejor no decidí pensar en esto, no me quiero involucrar esas cosas, así que lo dejé pasar. Sí, luchamos en el techo. Sí, quedamos con cortes y mordiscos. Sí, somos muy ruidosos, pero no luchamos entre nosotros. Esas cosas que ustedes no deben ver también tienen colmillos y garras. No puedo tener criterio claro de lo que pasó aquel día, era el día 7 de junio de 2013, íbamos aproximadamente 5 amigos en estado de embriaguez en un auto a alta velocidad, eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada, pasábamos por un tramo de carretera que es conocida como la nariz del diablo, debido a que las laderas del lado izquierdo de este tramo tiene una formación rocosa que tiene la similitud de una nariz puntiaguda, y que suele tener la fama de suceder varios accidentes de tránsito por lo general en la que suelen haber víctimas mortales, ya que los vehículos caen a un abismo de más de 50 metros de profundidad y tiene dos curvas cerradas de manera consecutiva, estos siniestros suelen pasar en la noche debido a su escasa visibilidad. Nosotros como jóvenes universitarios de edades entre 18 y 23 años respectivamente no éramos conscientes de nuestra borrachera movilizándonos a alta velocidad, cuando en un instante un camión cisterna nos adelantó de manera peligrosa golpeando levemente la parte delantera lateral izquierda del vehículo que hizo desestabilizarnos en ese momento la reacción de mi amigo que estaba la primera curva consecutiva para no caer al abismo que los separaba la frágil barda de contención, al lograr estabilizar airosamente el vehículo se baja bastante molesto, vociferando insultos al susodicho conductor del camión que siguió su camino rápidamente, cuando a lo lejos en medio del silencio de la carretera sonó un choque acompañado del ruido de golpeteo de unas latas cayendo de un abismo y una fuerte explosión, la impresión de nosotros fue recorrer el lugar del accidente ya que vimos una tenue llamarada seguido de un fuerte olor a combustible quemado en el ambiente. Después de esos fuertes sonidos al llegar y alumbrar con la linterna del celular no había absolutamente nada, solo un riachuelo siguiendo su curso al fondo del abismo de la carretera. Al llegar a nuestro destino notamos una abolladura en el vehículo donde fue impactado por el camión cisterna previamente, que con el paso de las horas desapareció misteriosamente como si el vehículo jamás hubiera sufrido algún rasguño en esa parte donde fue impactado. En el transcurso del día escuchamos un informe de noticias que en el tramo de esa carretera el día de ayer 6 hubo un fatal accidente de un camión cisterna en la que el conductor murió totalmente calcinado producto de la explosión del camión que fue posterior al choque contra la barda de contención y al volcamiento del camión varios metros abajo del abismo. Al escuchar previo informe que nos dejó en estado de shock ya que el camión con el que tuvimos el encuentro coincidía con los mismos aspectos y descripción que daba el informe de noticias, aunque varios transportadores afirman haber visto vehículos fantasmas, figuras de niños y adultos pasando a altas horas de la madrugada por esa carretera, lo que me cuestiono un poco ahora si se trataba de un fenómeno paranormal o no y si ese espectro tenía la intención de chocarnos y que fuéramos las siguientes víctimas de aquella carretera. Jorgín. No te vayas por allá. Dijo la madre de Jorgín. Y el Jorgín, como el Jorgín que era, no obedeció. Minutos después ya no se veía Jorgín. Asustada, la madre de Jorgín se fue corriendo para buscar a su hijo amado, pero no encontró ningún rastro del pobre Jorgín. Mas la mamá de Jorgín no se iba a dar por vencida y se fue a buscar a su hijo en el bosque en el cual se entró y nunca más se vio. Hoy, Jorgín. ¿Estás allí? Dijo la madre, angustiada y perdida en el bosque de los Georges. Escuchó una voz que le decía, madre, estoy por aquí, búscame por favor. Estoy asustado. Y la madre de Jorgín, desesperada y asustada, obedeció lo que dijo esa voz y lo siguió buscando hasta que algo sucedió. Horas después. No puedo más. Ya no tengo la esperanza de encontrar a mi hijo Jorgín, dijo la madre de Jorgín en una voz desanimada. Después, algo sorprendente pasó, el niño Andrín, el cual venía de la ciudad de Los Inin, se topó con la madre de Jorgín. Confundido, Andrín le preguntó a la madre de Jorgín qué estaba haciendo en el bosque de los Georges. La madre de Jorgín le explicó todo a ese tal Andrín.
Y el Andrin le dijo: vos, señora, yo sé dónde se encuentra ese tal Jorgin. No está aquí ni en mi jardín ni está usando mi patín, sino, se fue por allá en ese camino. Y el Andrin le apuntó donde se fue ese tal Jorgin. La banda de los Jorgines. Andrin acompañó a la madre de Jorgin por el camino en el cual se fue Jorgin. No mucho después, el Andrin se tropezó sobre una montaña de hormigas y se rompió sus huesos y pantalones de plástico, porque él era muy pobre. Después se puso a llorar y lo escucharon sus amigos y lo buscaron inmediatamente para ver qué era el problema. Andrin, ¿qué te ha pasado a vos? Le preguntó el Elisin. Pues, vos, me he caído de una montaña de hormigas hace unos minutos y se me rompieron los pantalones de plástico y esos era mi último par. Estoy triste. Después se levantó Andrin y saludó a sus amigos, los cuales eran Elisin, Luisin, Antin, Brawlin, y su amigo que falleció, el Covin 24. Ellos se llamaban la banda de los Jorgines. Y si yo fuera tú no me metería con ellos. El final. No está por aquí, dijo Elisin. Ya sabemos. Elisin dijo Andrin, pero Elisin, cansado que sus amigos le repetía lo mismo, Elisin se quedó callado y se retiró del grupo. Él se regresó a casa un poco enojado. ¿Escucharon eso? Escuché el crujir de hojas secas por allá, dijo Luisin, y siguieron el sonido raro. ¿Oyeron eso, amigos? Por allá está allá Jorgin. Lo acabo de mirar, vamos, vamos. Dijo el espíritu de Covin 24 y se pusieron a correr más rápido que el viento. Cuando llegaron a ese lugar por el cual corrió Jorgin, miraron que no había nada ni un rastro de él, pero lo que sí había era la chaqueta verde que tenía puesta antes que se desapareció. Escuchadme, chicos. Yo creo esto se está poniendo feo. Si yo fuera ustedes, yo me fuera de aquí lo más rápido posible. Y se fue corriendo el Luisin como nunca en su vida, pero a los segundos de correr se desapareció cuando una figura grande y gorda lo agarró. Estamos en graves problemas, amigos, se acaban de llevar al Luisin no sé a dónde, pero esto no está bien. El resto de la banda de los Jorgines se echó a correr intentando salir del bosque. No pudieron porque algo, o alguien, los agarraron y del miedo se desmayaron. Cuando se despertaron, miraron a su alrededor y miraron que estaban encerrados en una caja, y estaban condenados a sufrir. La noche anterior habían anunciado por televisión que tendríamos varios días de lluvia, afortunadamente no pasaría a inundaciones, pero estaríamos privados de la luz del sol por un buen tiempo. Esto no me afectaba tanto, de todas formas casi no salía de mi casa. Por suerte, ayer salí a comprar comida para la semana, pero tarde o temprano tendría que salir de nuevo y empaparme, a falta de un paraguas. Por el momento, estaba bien a gusto sentado frente a mi computadora, envuelto en una gruesa manta y con un café calentito en la mano. El trabajo de programación no era tan sencillo como me lo habían planteado, aún así, era uno de mis pasatiempos preferidos. Estaba tan distraído que no le presté atención a los maullidos de mi gata, tuvo que rasguñarme para hacerme saber que tenía hambre. Me levanté un poco molesto, y fui donde la cocina para sacar las croquetas. Ella se restregaba contenta contra mi pierna. Cuando le serví en su platito, noté algo en la pared blanca. Unas pequeñas manchas negras. Esto me enojó mucho, puesto que la semana pasada había pintado las paredes justamente para prevenir esas malditas manchas de humedad, pero aún así había conseguido traspasar la pintura. Lo bueno era que se limpiaba rápido con tan solo pasarle un trapo. Y eso fue lo que hice. Terminada la tarea volví a mi zona de confort y retomé mi rutina, excepto que esta vez, noté más manchas negras en la pared de mi izquierda, cerca de la ventana. En serio, como odiaba eso, si fuera por mí incendiaría todas las paredes. Lo limpié y me aseguré de que no hubiesen más manchas. Ahora sí, podía seguir con mi trabajo. Pasó una semana, y esta vez los meteorólogos no se equivocaron, en ningún momento la lluvia dio señales de detenerse. Nada importante sucedió durante esos días, salvo por mi lucha constante contra las malditas manchas de humedad. Limpiaba una, y media hora después, aparecía otra. El lunes me cansé de limpiar, así que decidí dejar que las manchas se apoderaran del lugar. La vista me desagradaba, pero aprendí a convivir con eso. Hasta que comenzaron a aparecer literalmente por todos lados. Una mañana me desperté y vi que el suelo, los muebles, la ropa, incluso la computadora, tenían esas malditas manchas. Esto excedió el límite, tomé mi trapo, un balde lleno de lavandina y empecé a limpiar todo. Mi cuarto quedó reluciente, pero ese no fue el único lugar sucio, también la cocina, el comedor, el baño fue el más afectado de todos.
Juro que todos mis pelos se erizaron, y casi me dieron ganas de vomitar, pero hice mi mejor esfuerzo y limpié todo lo que pude. Finalmente terminé mi tarea, pero me sentía exhausto así que decidí hacerme un café y comer pan tostado. Cuando abrí la alacena, descubrí que todos los paquetes tenían manchas negras. Por suerte el contenido dentro de estos no se vio afectado, pero me hizo querer sumergir todo en el balde de lavandina. Limpié los paquetes, las botellas, y me puse a merendar en la cocina. Afuera, la lluvia seguía siendo persistente, y mi gata me rasguñaba para pedirme más comida. Anoche, soñé algo espantoso. Soñé que la podredumbre de la casa cobraba vida, y me engullía por completo. Desperté sobresaltado, la oscuridad que me rodeaba era más intensa de lo que recordaba. Encendí la luz y ahí lo vi, literalmente todo a mi alrededor estaba cubierto de manchas negras. Las paredes blancas habían desaparecido, mi computadora se camuflaba con la pared, y las manchas en mis muebles eran tantas, que hasta se podía ver una pequeña capa de vegetación creciendo en ellas. Me levanté y no pude evitar pisar esa desagradable superficie en el suelo, me dirigí al baño, bueno, lo que quedaba de él, era como estar dentro de 4 paredes negras. Tomé una toalla y, a pesar de estar llena de moho, la usé para limpiar el espejo. Entonces me vi. Yo también estaba cubierto de manchas, mi piel era casi imperceptible. Grité a todo pulmón, y juro haber visto un poco de polvo negro salir de mi boca. ¿Eso significaba que yo también estaba podrido por dentro? A decir verdad, no me había dado cuenta, hasta ese momento, de que cada vez se me hacía más difícil respirar. Sentía que mis pulmones empezaban a debilitarse y mi laringe lentamente se cerraba. Caí al suelo, mi visión se nublaba, el olor de la humedad era insoportable. Malditas manchas negras, se apoderaron de todo y no tuvieron piedad, ni siquiera con mi gata. Antes de entrar al baño la encontré muerta en mi cama, totalmente cubierta de moho y plantitas. Afuera, la lluvia al fin había cesado. Estaba en casa con mi mamá y mi hermano, no había pasado mucho tiempo cuando terminamos de cenar, entonces decidimos ir a dormir. Una vez en mi cama apagamos las luces, cerré los ojos para tratar de dormir un poco, pero no podía, aún no tenía sueño, por lo cual decidí mirar la puerta del baño, me quedé mirando un buen rato hasta que pude notar una sombra formándose, era de tamaño mediano, me estaba mirando, no podía creer lo que estaba viendo ya que no había visto nada antes, empecé a sentir un miedo profundo, me di la vuelta, mi corazón latía fuerte, cerré los ojos, pasaron 5 min. Cuando decidí darme la vuelta, la sombra seguía ahí, esta vez solo que estaba unos centímetros más cerca de mi cama. Me paralicé de miedo, me seguía mirando fijamente hasta que tuve la fuerza para darme la vuelta, pasaron como 15 min. Cuando decidí volver a voltear, esta vez era peor, la sombra estaba más cerca de mi cama, casi llegando a mí, pude ver que tenía brazos y los mantenía hacia arriba, tenía mucho miedo, solo pude cerrar los ojos, no sé qué quería esa cosa de mí, si solo estaba tratando de asustarme, vaya que lo estaba consiguiendo, ya no quería seguir mirando, ya no quería saber nada más, pero tenía que abrir los ojos de nuevo para decirle que se fuera, en el momento menos esperado los abrí, esta vez era mucho peor, me arrepiento de abrir mis ojos, la sombra ahora estaba en mi cama recostado a un lado mío, seguía paralizado de miedo por lo cual me hizo mirarlo durante 5 min. Todo esto lo pude ver con la ayuda de una lámpara que olvidé apagar, desde entonces ya no he tenido ese tipo de visitas. Era una tarde a comienzos de septiembre, estaba sentado en uno de los bancos del parque, sintiendo el viento templado de un día nublado, me levanté y empecé a hacer una de mis actividades favoritas, la exploración urbana. Cuando me hablaron de la muerte de Daniel, supuse que él no estaba mintiendo, yo también vi ese esqueleto cuando empecé mis primeras exploraciones urbanas. Esta vez ya no quería indagar más sobre ese caso y decidí explorar un edificio abandonado al lado de la estación de tren, nada más llegar al lugar, encendí mi linterna, estaba todo hecho un desastre. Sillas tiradas, folios tirados y las paredes con la pintura ya pelada, lo que me llamó la atención fue los grafitis de temática violenta en la que incluyen monstruos matando a unas personas. Bajé con curiosidad donde estaban las aulas de primaria, pero de pronto, las luces empezaron a parpadear, a lo lejos, vi una figura oscura con ojos amarillos, la figura empezó a acercarse de una manera aterradora, grité y subí lo más rápido posible para irme de ahí, nada más subir, lo vi, parecía que él estaba cubierto de tierra, entonces huí de ese pasillo, pero me tropezó con algo, eché un vistazo, era una pila de huesos humanos, me levanté y estuve en la misma habitación que Dan me dijo, no puede ser, pero
luego escuché unas pisadas y el sonido de la manilla de la puerta girándose lentamente. 9:57 p.m. Anthony se encontraba conduciendo en la oscura noche, la cual solo era iluminada por la luz de la luna y por la de los focos del coche en el que éste se encontraba. El conductor estaba agotado con parpadeos pesados después de un largo día de trabajo. Normalmente le suelen poner un turno de 7 a 8 horas, pero ese día, debido a que había falta de personal por razones que él nunca supo, le terminaron poniendo un turno de 12 horas, si era un poco exagerado, pero su jefe le prometió que le pagaría el doble al hacer todas esas horas de trabajo, y solo por la paga fue que aceptó, porque si no, no lo hubiera hecho. 10 p.m. Ahora estaba manejando por una carretera un poco alejada de la ciudad, y lo único que había alrededor eran oscuros bosques, que eran acompañados con una niebla muy densa. Anthony intentaba evitar quedarse dormido para no terminar chocando el auto contra un árbol o poste. Su única distracción para no dormirse era ver las estrellas, contar la cantidad de postes que pasaban o tararear algunas canciones que se sabía. Después de un rato se aburrió y decidió encender la radio para poner algo de música, pero no encontraba ninguna que le gustara. Mientras cambiaba de estación, se fijó que había algo cerca del bosque. Parecía ser la silueta de un hombre alto, el cual aparentemente caminaba sin rumbo alguno. Anthony pensó que tal vez necesitaba que alguien lo llevara, así que condució en dirección al hombre hasta quedar a su lado. Estando ambos cerca, el conductor se dio cuenta de que el hombre vestía una chaqueta color azul con mangas rojas, un suéter con capucha de color negro con una camiseta blanca debajo, unos jeans grises y unas botas negras. 10:21 p.m. A Anthony no le dio mucha importancia a la vestimenta del hombre, porque a esas horas solía hacer frío, y esa noche no era la excepción. Bajó la ventana que estaba en el asiento del copiloto y le preguntó al hombre si necesitaba que lo llevara a algún lado. Hubo silencio por algunos segundos, volvió a preguntar, pero de nuevo no hubo respuesta alguna. El hombre seguía caminando como si nada. Anthony sintió como si lo estuviera ignorando a propósito, pero por si acaso le volvió a preguntar. Esta vez el sujeto se detuvo y volteó a mirar a Anthony, haciendo que este se quedara paralizado al ver su cara, la cual estaba cubierta por una máscara blanca que intentaba representar una cara sonriente, aunque detrás del agujero donde se encontraba la boca se podía observar con algo de dificultad otra sonrisa que estaba llena de dientes filosos, y sus ojos eran solo unas pupilas blancas que brillaban en la oscuridad. 10:26 p.m. Él no podía pronunciar ni una palabra, solo se quedaba viendo y detallando más al hombre que estaba al lado de su auto, pero se armó de valor para volver a preguntar: ¿necesita que lo lleve? No pudo terminar de hablar porque aquel hombre metió su brazo dentro del auto a través de la ventana, que aún estaba abierta, intentando de algún modo agarrar la cara del conductor, pero este pensó rápido y empezó a cerrar la ventana desde los botones que se encontraban en su puerta, haciendo que el hombre sacara el brazo rápidamente del vehículo. Anthony aprovechó eso y aceleró el coche dejando al hombre atrás. El antes nombrado se encontraba sudando y con las manos temblorosas respiró hondo para intentar calmarse y poder disminuir su miedo. Bajó un poco la velocidad. Al darse cuenta de que ya estaba lo suficientemente alejado de aquel hombre, encendió la radio nuevamente para intentar relajarse. 10:58 p.m. Después de un rato, Anthony vio un poste el cual decía que solo faltaban 70 kilómetros para llegar a la ciudad en la que él vivía. Esto lo alegró bastante, ya que por fin podría llegar a su casa y dormir un poco. Unos kilómetros después, el conductor logró ver otro poste en el cual se supone que decía que faltaban 30 kilómetros para llegar a la ciudad, pero en vez de eso tenía escrito con un líquido rojo las palabras: faltan 30 kilómetros para comer. Anthony no entendió lo que quería decir aquel poste, pero al leerlo le provocó escalofríos por todo su cuerpo, pero pensó que tal vez solo fue que algún gracioso había escrito eso con pintura para asustar a los viajeros. Ya sin pensar tanto en el tema, decidió ignorarlo. 11:13 p.m. Por fin, después de estar conduciendo 2 horas, ya había llegado a la entrada de su ciudad, que se encontraba solo a unos metros. Por fin podré tomar un siesta, dijo el conductor entusiasmado. Ya en la ciudad, él comenzó a conducir en dirección a su casa, pero no podía dejar de pensar en aquel hombre, en ese poste, y quién habrá sido el que escribió aquellas palabras. De repente un ruido proveniente del techo del auto sacó a Anthony de sus pensamientos, el cual dio un pequeño brinco junto con una cara de sorpresa. Detuvo el auto para poder investigar y sacó su cabeza por la ventana, buscando en el techo lo que había provocado el ruido. Él pensó que tal vez solo fue un pájaro, algún otro animal o objeto que había golpeado el auto por accidente. Estaba a punto de introducir su cabeza de nuevo en el auto para encenderlo cuando escuchó un ruido parecido a una risa. Empezó
empezó a buscar nuevamente por las calles del barrio en el que se encontraba con la intención de poder ver a la persona que acababa. Nadie respiró lentamente para luego recostar su frente en el volante mientras cerraba sus ojos y se decía a sí mismo que solo era su imaginación. Se escuchó una risa nuevamente. Anthony levantó su cara y empezó a buscar de nuevo un poco más molesto. ¿Quién diablos se está riendo? No es gracioso, ¿me oyen? No lo es. Gritó enojado, pero se volvió a escuchar la risa. Ja 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 ja. Creo que alguien está teniendo una muy mala noche, dijo una voz tenebrosa la cual cambiaba de un tono grave a uno más agudo. ¿Quién carajos eres? Preguntó Anthony mientras buscaba al dueño de aquella voz con la mirada. ¿Eso es importante? A mí me parece que no. ¿De qué te sirve saber quién soy? Si de todos modos no estarás vivo por mucho tiempo, jeje, dijo aquella voz un poco más aguda esta vez. ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Anthony mucho más asustado y preocupado que antes. Ya lo sabrás, mira hacia arriba, le indicó la voz. Anthony hizo lo que aquella voz le dijo sin imaginar la sorpresa que se llevaría al ver a aquel hombre, el mismo que estaba en la carretera y lo había atacado, pero este ahora se encontraba colgado del techo de una casa mirando directamente a Anthony mientras le hacía un gesto burlón y se reía a carcajadas. El que se encontraba dentro del vehículo tenía una cara de espanto al darse cuenta de que todo este tiempo ese hombre se encontraba en el techo de su auto. No tardó mucho en reaccionar acelerando el vehículo a toda máquina, pero el hombre saltó aterrizando nuevamente en el techo del carro mientras se reía. Anthony empezó a mover el auto de un lado a otro y también chocaba objetos pequeños como buzones y botes de basura con la intención de tirar a esa cosa del techo. La criatura golpeó una de las ventanas del auto con su mano, rompiéndola al instante para luego empezar a meter su mano por entre los cristales rotos para intentar agarrar nuevamente a Anthony, pero este se resistió golpeando y apartando la mano de esa cosa con la suya. Al ver que esto no funcionaba, tomó unos de los cristales pertenecientes a la ventana que se acaba de romper y lo enterró con fuerza en la mano de la criatura, haciendo que ésta la sacara rápidamente del auto. Anthony se concentró nuevamente en la carretera procurando no chocar. La criatura empezó a golpear el techo del auto haciéndole algunas abolladuras para luego darle un golpe al parabrisas delantero rompiéndolo, logrando que algunos cristales golpearan la cara del conductor, desorientándolo y haciendo que perdiera un poco el control del vehículo para terminar chocando contra un poste de luz el cual cayó sobre el techo del auto. 11:57 p.m. Anthony salió del coche malherido con algunos trozos de cristal enterrados en su piel y frente a este caminaba lenta y dolorosamente mientras gritaba por ayuda. Al ver cómo las luces de una casa encendían, siguió pidiendo ayuda con la esperanza de que alguien saliera, pero el sonido de unas risas hizo que se callara y que dejara de moverse. Ja ja ja. Sí que eres un hueso duro de roer, ¿verdad? Dijo la criatura, la cual aún se encontraba sobre el techo del auto y con el poste sobre su espalda. ¿Qué carajos eres?, dijo Anthony mientras daba unos pasos hacia atrás aterrorizado por la criatura que se encontraba frente a él. Jaja, como dije, ¿es eso en serio algo tan importante?, dijo para luego empezar a arrastrarse lentamente hacia adelante mientras se levantaba con una flexibilidad inhumana, con su sonrisa creciendo mucho más. Hora de reventarse, dijo estando de pie pero con la espalda torcida. ¿Pero qué? Anthony no podía pronunciar ni una sola palabra, estaba completamente en shock por lo que estaba viendo. 11:58. ¿Qué? ¿Te comió la lengua el gato?, dijo la criatura con un tono burlón y con su espalda ya acomodada. 11:59. El monstruo empezó a acercarse lentamente a Anthony, el cual ni siquiera se podía mover, ya que se encontraba completamente paralizado del miedo. La criatura quedó enfrente de él y se le quedó viendo para luego agarrar su mentón haciendo que lo mirase. Ambos se encontraban viéndose directamente para que luego la criatura le dijera a Anthony con una voz ronca y tenebrosa lo siguiente. Tengo hambre. Al decirlo empezó a abrir su boca 5 veces más que la de una persona normal, alargándola y haciéndola tener una apariencia más delgada, al igual que la máscara, la cual también se abría como si fuera parte su mandíbula. Dio una última risa para luego lanzarle un mordisco en la cara a Anthony. 00 p.m. 1:13. La policía llegó una hora después luego de ser llamados por muchas personas que vivían en esa misma calle, las cuales dijeron haber escuchado los gritos desgarradores de un hombre acompañados por una risa malévola. Los oficiales de policía encontraron el cadáver de Anthony en la calle junto a su auto que se encontraba estrellado contra un poste. La escena era horrible. El cadáver del fallecido, o por lo menos lo que quedaba de él, estaba despedazado con los órganos fuera de su cuerpo, con algunas extremidades faltantes y con el cuello completamente destrozado, al igual que su cara. Era como si un animal lo hubiera atacado, pero al lado de su cuerpo se encontraba escrito con su sangre las siguientes palabras:
Aún tengo hambre. Tengo el presentimiento que me están siguiendo, he sentido esas situaciones bastantes veces. Pero alguna vez me he estado preguntando, ¿por qué demonios estaría siendo perseguido por alguien? Sé que suena bastante extraño que yo te esté contando mis tonterías y pienses que este tipo ya se le cayó un tornillo, pero te estoy diciendo la verdad, siento como una especie de atmósfera muy pesada cuando estaba a solas en mi habitación. Y se me hacía bastante complicado dormir por las noches, pensaba que solo sería mi imaginación e iba a despertar sentado enfrente del consultorio de mi doctor y él queriendo que le explique todo lo que me pasó aquella noche. Pero esa no fue mi intuición, o mejor dicho, eso nunca llegó a pasar. Esa misma noche en la cual me estoy refiriendo, yo me encontraba en mi cama, no podía dormir bastante bien como ya había mencionado anteriormente, pero esa noche fue algo más distinta a las anteriores que había vivido, escuché unos ruidos afuera. Me levanté de mi cama y me dirigí a inspeccionar para saber qué demonios estaba molestando a estas horas. Yo pensaba que eran los mismos gatos que estaban arriba del techo de mi casa peleando, o también los perros de la calle que estaban ladrando con desesperación para quitarme el sueño, pero ese no fue la situación principal que me sucedió. Lo que hago es dirigirme a la puerta de mi sala, y al abrirla reviso por cada parte de afuera, y no había nadie, cuando cerré de nuevo la puerta. Me dije a mí mismo, ya estoy perdiendo la cabeza, ¿o qué? Coloqué mis manos en mi cabeza y empecé a tener un dolor de cabeza, decidí buscar una aspirina para calmar mis dolores de cabeza, y relajarme en mi cama. Ya estaba teniendo sueño, busqué aquella pastilla y al servirme un vaso de agua y tragarme esa pastilla, empezaba a relajarme, solo me dirigí a mi cama y me recosté en mi cama, y me arropé con mi cobija, pero ese escalofrío volvió de nuevo cuando ya me encontraba acostado, revisé cada parte de mi habitación y estando en una profunda oscuridad de madrugada se me complicó bastante, encendí rápidamente la luz de mi habitación porque me estaba ganando el escalofrío, y al prenderla me di cuenta por segunda vez que no había nadie en mi habitación. Decidí apagar las luces, y cerrar mis ojos, y al cerrar mis ojos, para ya dormirme, llegué a ver una silueta muy alta de una persona, mirándome. No me estoy refiriendo a ese tal Slenderman, me refería a una persona más horrible y aterradora que el personaje que mencioné anteriormente. Era una persona con rasgos bastante humanoides, tenía unos ojos distintos a los de los seres humanos, y sus pupilas eran de un color carmesí bastante profundo, una sonrisa con unos dientes bastante filosos, que al penetrarlos en cualquier tipo de carne, ya sea de animal o humana, sentirías un doloroso e inmenso ardor en tus propias venas. El humanoide estaba vistiendo un traje bastante elegante, y una corbata negra con franjas grises, con una camisa blanca, y también estaba teniendo un sombrero negro con una cinta blanca, el sombrero era como un tipo fedora, al verlo con sus penetrantes pupilas él solo se quedaba viéndome sin hacer un movimiento. Pero en ese momento el extraño ser de altura extremadamente alta, movió lentamente su brazo hacia mi cama, y yo al estar solo me cubrí solo con las cobijas de mi cama, y pensaba que muy pronto sería de día e iba a despertar de esta pesadilla que me estaba atormentando esa noche. Y en ese momento mi cobija fue quitada de mi cama, y aquella criatura tenía mi cobija sosteniéndola en una de sus manos, y se acercó con ese aspecto bastante atemorizante. Yo estaba al borde de la locura y estaba sintiendo bastante frío y un escalofrío que estaba aumentando. Cuando la criatura ya estaba cerca de mí, solo escuchaba su respiración y esta era bastante profunda. Al tenerlo enfrente de mí, solo lo único que hice fue abrir los ojos lentamente, y cuando lo vi, Dios mío. Su rostro fue lo más aterrador que haya visto en mi maldita vida. La extraña criatura solo me sostuvo con unos extraños tentáculos de color negros con franjas blancas, y una de sus manos empezó a tocar mi rostro, y cuando terminó de tocarme mi rostro, el ser extraño solo acercó mi rostro a su boca, y me susurró al oído. Con una voz bastante grave y profunda como un espectro del más allá. ¿Tú aún crees que tus pesadillas son reales, y aún piensas que aún estás solo en esta habitación? Has estado muy equivocado bastante tiempo. Al escuchar esa frase que aquella criatura dijo en mi oído, la extraña criatura empezó a reírse de una manera maquiavélica. Su risa, santo Dios, era una de las risas más locas y atemorizantes que haya escuchado en toda mi vida. Yo no pude aguantar bastante la presión y el miedo recorriendo todo mi cuerpo, y me desmayé. Desperté de nuevo en mi cama, y me di cuenta que aquel ser atemorizante había desaparecido. Aquella noche fue una de las más impactantes que haya vivido a esas horas de la madrugada. Volví a tocarme el rostro y no tenía absolutamente nada de heridas de aquella criatura. Empecé a tranquilizarme con inhalar y exhalar mi aire.
Me decía a mí mismo en mi mente, de que solo tuve una terrible pesadilla, y todo lo que viví ayer fue solo mi imaginación. Me dirigí a mi baño para lavarme el rostro, después de lavarme el rostro, y secarlo, volví a mi habitación y lo que había encontrado sobre mi cama me había dejado sin aliento. En mi cama, estaba el mismo sombrero que había visto de aquella criatura sobre su cabeza, se encontraba en mi cama, y con una nota que decía, ¿tus pesadillas son reales? Ayer en la noche estaba con mis sobrinos cuidándolos, ya estaba a punto de llevarlos a la cama, pero de repente escuché un sonido en el sótano. Bajé de inmediato y encontré una estatua de un ángel, me daba escalofríos así que la cubrí con una manta. Cuando fui a acurrucar a los niños volví a escuchar ese mismo sonido, así que decidí llamar a mi hermano, no me contestaba. Después de 15 minutos me llamó, le contesté y le conté todo, se asustó y me habló alterado, me dijo que no tenían una estatua en el sótano, así que me levanté del asiento y salí corriendo con mis sobrinos, pero de repente unas garras jalaron a mi sobrino. Me decidí esconderme en el sótano con mi sobrina. Dudo mucho que llegue a tiempo mi hermano, así que escribo esta carta para que alguien la encuentre. Ya lo escucho, ya rompió la puerta. Adiós. Nadie sabe en realidad de cómo está hecha la realidad o a dónde van los pensamientos y fantasías de todo el mundo una vez estos fueron olvidados. La realidad está conformadas por capas que solo la gente más sensible puede ver. En total hay 5 capas, la primera es la que vemos todo el tiempo, la del mundo de los mortales, la segunda es la del mundo de las alimañas, seres amorfos que solo están ahí para molestar, los cuales son los duendes y hadas, la tercera capa es donde están los espíritus de la gente muerta y seres demoníacos, la cuarta capa es donde se encuentran los reinos más allá de lo terrenal. En esta capa se encuentran el cielo, el infierno, el valle de los condenados, la tierra de los sueños y el gran juicio, etc. Pero en la quinta capa es de donde nadie ha podido salir o dejar de ver sin volverse loco. En esta capa se encuentran los que lo gobiernan todo, seres completamente monstruosos y amorfos. Un ser encapuchado se te acercará y te dirá que es el dios que da un paso, miles de personas en el mundo se mueren. Otro ser completamente corpulento, el cual en vez cara solo tiene una enorme boca con un ojo adentro, te dirá él es el dios de aquellos que la esperanza abandona. Pero uno en específico que es el que más llama la atención es el que es solo una enorme e intensa luz. Este ser está conformado por una luz muy brillante e intensa, pero a la vez tranquilizadora, además de que el ser está formado por millones de ojos y unas enormes alas a los costados. Este te dirá con una voz muy gutural y grave, la cual solo estará dentro de tu cabeza, te dirá que el misericordioso y que cuando llegue la hora destruirá todo lo hecho por la creación y que los merecedores vivirán en una eterna paz y los que no solo serán olvidados por toda la eternidad y dejarán de existir. Este último ser es conocido por nosotros como el ángel caído que traicionó a Dios. ¿Alguna vez has sentido que cuando miras en un espejo, alguien más también lo hace? Pues yo sí. Hola, mi nombre es Carlos, tengo 22 años, y te platicaré mi historia. Hace unos días, mi abuela falleció, los doctores y los policías se extrañaron, puesto que no se encontró alguna posible causa de la muerte. Lo más sospechoso fue que se encontró su cadáver en su habitación enfrente de su espejo, que tenía dibujado algo raro, que no se podía leer puesto que las letras estaban algo borrosas y se iban haciendo más inteligibles. El espejo había sido heredado por su madre, mi bisabuela. Al morir, en su testamento dejó todas sus pertenencias a mi madre, entre las cuales estaba este dichoso espejo, pero todo se puso terrorífico en los siguientes días. Después de regresar de la escuela, entré a mi casa para descansar y al entrar, dije, mamá, ya estoy en casa. Esperé unos segundos y no recibí respuesta, después dije casi gritando, mamá, ya estoy en casa. Solo se escuchó un silencio abrumador, entonces, con temblor en los labios dije, hola. Corrí lo más rápido que pude al cuarto de mi madre, solo para encontrarme con la desagradable sorpresa de que ella ya hacía tirada en el cuarto, enfrente del dichoso espejo, llorando. Me acerqué diciendo, mamá, mamá, ¿estás bien? No, esto no puede ser. Unos momentos después, llegó la policía y de igual manera que con el caso de mi abuela, no se encontraron causas de su muerte. Terminada la investigación, los policías se fueron, me quedé reflexionando, y volteé a ver, y en el espejo se dibujó unas letras, hijo mío, la muerte es la única salida, hijo mío, vendremos por ti, más temprano que tarde, con amor, tu bisabuela, tu abuela y tu madre.
La muerte, según muchos diccionarios, es el término de la vida, se trata del fin del nacimiento de un organismo nacido, yo lo llamo privilegio, hoy se cumplen 427 años desde que pedí ese deseo, todo empezó el 31 de diciembre de 1593 a las 11:50 p.m., exactamente en vísperas de Año Nuevo, sí, en esa época donde no había tecnología tan desarrollada. A mis 20 años yo era un inadaptado social, solo que no como los de esta época, eran aquellos que amaban la ciencia antes de la religión, entonces me obsesioné con la codiciada eterna juventud, lo que define me interesaba, inmortalidad, por 10 años pasé investigando y solo me llevo a una opción, si quiero resultados los debo llevar al límite, al que ni siquiera alguien inmortal aguante, en ese entonces la ciencia y la magia negra era tabú, me fui a los extremos, así que esa noche invoqué al mismísimo demonio, y le pedí la inmortalidad y me la concedió, creí que habría algo alma, pero no. Solo dijo que tenga una buena vida, así sin repercusiones, en ese año probé la inmortalidad, me metí en problemas, fui apuñalado, quemado y sanaba instantáneamente, pasaban los años y seguía siendo un joven de 20 y con energía, la pura inmortalidad, un cuerpo que se regenere, vida eterna y juventud, todo es bueno, hasta que ves las consecuencias, las mías fueron varias, la tercera ley de mi mentor Newton. Toda reacción tiene una reacción, ves morir a todos tus seres queridos morir, no puedo establecer ningún vínculo afectivo ya que todos mueren y me quedaré solo, todo lo que hicieron en vida es insignificante en comparación a lo que yo hago en mi inmortalidad, yo a comparación de todos si entro en la vida de alguien, debo salir lo más rápido posible y no retratarme en fotos, ya que se darán cuenta que no envejezco, he tenido tantos nombres que ni siquiera recuerdo el mío, me he enamorado tantas veces que ni me alcanzan los dedos para contarlas y he asesinado tanta gente y provocado guerras que la misma muerte estaría agradecida, porque... pues aburrimiento, he visto avanzar la historia tanto que solo quiero mi muerte, llegar con mi familia, y aquí me entero que mi deseo sí tuvo repercusión, ver a todos morir es realmente triste, ¿en serio cambié todo solo por eso? Pues no. Así que cargaré con la maldición hasta que toda vida llegue al fin o la destrucción del universo sea inminente, estoy en un mundo que ni reconozco, o soy el festín de diversión del diablo y por eso no tuvo repercusión mi deseo, y les pregunto ¿vale la pena cambiar eso por solo ver el mundo avanzar tanto? Pues no, no lo vale. Tengo que fingir mi muerte y empezar en otro estado, país o continente, me cansé de ser alguien bueno, enloquecí y empezó todo así la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las Torres Gemelas, me volví totalmente loco y lo peor es que nadie me puede detener, esto ya no me gustó para nada, y lo detendré así que como dije, si quieres resultados llévalos al límite, y así lo haré, hoy 19 de septiembre de 2020, le pediré al diablo mi muerte o causo la Tercera Guerra Mundial, ya falta poco, deséenme suerte. Recuerdo claramente cómo como seres irreconocibles me arrastraban por un pasillo largo, no podía verlos con claridad debido a la falta de sueño y cansancio que yacía sobre mí, parecían ser transparentes y muy delgados pero con una fuerza supernatural, trataba de resistirme con mis extremidades, mientras lanzaba gritos de ayuda a todo pulmón. Me ataron a una camilla de metal y al instante inyectaron un líquido negro, sentí como todo aquel vello corporal y mi pelaje desaparecía reemplazándolo por una capa de piel, un poco más suave y no tan áspera, empecé a sentir un dolor punzante en mi cabeza, sintiendo como empezó a salir una especie de pelo de la parte superior de esta, como si recompensara todo aquel vello desaparecido, de alguna manera mis ojos se hicieron más grandes, sintiendo una zona poblada arriba de ellos, por otra parte mi boca podía emitir sonidos que no había escuchado antes pero de alguna u otra manera dichos sonidos gesticulados por mi boca eran fácilmente entendibles para esos seres, la última transformación fue la de mis garras, las cuales se hicieron más pequeñas y más delgadas al igual que todo mi cuerpo, cuando me desataron caí al suelo solo para escuchar una frase dándome a entender el comienzo de una nueva era, la especie humana está lista para colonizar el planeta Tierra, hasta ese entonces no sabía que un simple mono podía ser fácilmente adaptada para la vida cotidiana de un ser humano, se podría decir que soy el padre de todos, esto desafiando a la religión en la que gran parte de la población cree, es raro ver cómo hemos de grandes inventos, pasar de la jungla a vivir en un edificio con el gatillo en la mano a punto de disparar debido a la poca cordura que me queda por haber engañado por mucho tiempo a la población no es nada fácil, sobre todo es el hecho de pensar que con un solo clic podría desaparecer años de investigación y evolución, pero también los libraré de la tragedia que los aguarda y un Dios que nunca vendrá por todos nosotros.
veo gente idiota en este mundo que cree que vale la pena por el simple hecho de existir como si fueran los dueños del mundo. También veo gente que cree que sufre y que tan solo piensa que la vida es mala. Gente estúpida, siempre me lo recalco en mi cabeza. El que piensen que su Dios está con ellos o que tan solo los haya abandonado como si de basura se tratase, y que más razón tienen que en este vasto universo lleno de misterio, de máscaras falsas, de gente podrida que no merecieron mi perdón y de obras de teatro con protagonistas mediocres y antagonistas patéticos que tienen un ideal que no vale nada al igual que ellos mismos, que yo, el único ser que realmente existe, que los controla todo y que vela por ellos para que su suicidio sea más rápido que su sufrimiento no cese, que simple existencia sea una falsedad, al igual que las personas que solo crean un pequeño mundo en el cual traten de escapar, que es lo más patético que se les pudo ocurrir para escapar, y con ellos también me refiero a ti, tú el cual estás leyendo esto, ya sea porque lo encontraste o estás consciente, el que te manipuló para que lo hagas sin que tú te des cuenta. Se han creado tantas historias tratando de explicar cómo es el que existen y del gran ser omnipotente que los cuida y los protege desde su trono en lo más alto de la comprensión humana, sin que sepan la verdad de su propia existencia. Veo como las personas tratan de matarse sin razón, más que por el simple hecho de que sus religiones les dicta hacer ese tipo de cosas, y yo solo me siento disfrutando de tal espectáculo, de cómo por una simple estupidez puede causar tal cosa, y a pesar que lo he vivido tantas veces no me canso y trato de crear cada vez más a seres así sin que me canse de esto, y quiero que alguien lo haga por mí con sus propias ideas hasta que solo quede la destrucción del mismo. Así que sí, yo soy el responsable de esto y de cómo tu patética existencia sea solo un peón más en mi entrañable juego donde solo yo lo controlo. Hay cosas que la sociedad cree que puede mostrar y no es así, por ejemplo la muerte, pero hay cosas que no pueden, como la pornografía, pero hay más que solo eso. Asesinatos, femicidios, violaciones y suicidios. Pero hay que decir que eso no es nada de lo que son las autopsias de personas que murieron por sobredosis de drogas. Personas que les robaron los riñones, y mucho más. Por si quieres ver todo eso que dije, tienes que ver el documental Face of the Art. Cuando tenía 14 años, aún me fascinaban los juguetes. Recuerdo cuando tuve mi primer muñeco, era un payasito de trapo que mi abuelo me regaló cuando tenía 7 años. Solía jugar mucho con él, lo llevaba a la escuela y se lo enseñaba a mis amigos, me encantaba tanto que hasta descuidé un poco la escuela por jugar con él. Ese payasito era el mejor aliado, hasta lo trataba como una persona real, a pesar de tener ya muchos amigos, pero nada se comparaba a mi payasito que, después de 3 meses de jugar con él, me sentí algo estúpido por no haberle puesto un nombre al principio, así que opté por ponerle Risitas, ya que al jalar de un cordón en su espalda, suena una cancioncita alegre acompañada de risas amistosas. El paso del tiempo se hizo presente, ya ha pasado un año, y llegó el día de mi cumpleaños número 8. Recuerdo que la fiesta estuvo genial, todos mis amigos de la escuela y del barrio vinieron y me dieron muchos regalos de los cuales estaba muy agradecido. Pero entre todos esos regalos, había uno que destacaba entre los demás. Era un juguete de las tortugas ninja que al presionar un botón, mueve el brazo como si estuviera haciendo una maniobra de karate. Ese juguete era algo que nunca creí recibir, ya que es un juguete bastante bueno y muy entretenido, lo que convirtió a esa tortuga ninja en mi nuevo mejor amigo. Era tan entretenido que había olvidado a mi primer mejor amigo, Risitas. Pasaron 5 meses hasta que recordara a Risitas. Cuando me agarró nostalgia por volver a ver a mi payasito, decidí buscarlo y volver a jugar con él. Busqué por las alacenas, por debajo de mi cama, dentro del baúl de mis juguetes, pero no lo hallé por ninguna parte. No sé qué le habrá pasado a Risitas, pero algo me decía que volvería a verlo. Pasaron los años y ya tenía 14 años, era un chico con bastantes problemas en la escuela por pelear demasiado con los idiotas de mis compañeros, aunque también no prestaba mucha atención en clases, aunque a pesar de eso tenía buenas calificaciones. Fuera de eso era un chico normal. Como cada día de mi vida, me levantaba temprano, preparaba mis cosas y me iba a la escuela, pero cuando estaba por abrir la puerta, mi padre bajó por las escaleras y me dijo que esperara. Yo extrañado no dije nada y lo obedecí. Mi padre volvió con un paquete mediano en las manos, me tocó el hombro y me dijo: hijo, toma esto y acéptalo, porque tu comportamiento en casa y calificaciones en la escuela nos demostraron a mí y a tu madre que tenemos un gran hijo.
Yo me sentí tan bien que le di un fuerte abrazo a mi papá y acepté su obsequio. Lo abrí y era un celular Samsung J5 Prime, me sentí tan feliz que le agradecí de nuevo a mi padre y me fui a la escuela. Al volver, saludé a mis padres y a mi abuelo y luego me decidí por iniciar sesión en mi nuevo celular ya que lo había dejado en casa porque la escuela no es un buen lugar para un celular. Cuando configuré todo en mi celular, lo comencé a usar normalmente, y así fueron las cosas por 2 semanas aproximadamente. Al regresar de la escuela, agarré mi celular y revisé mis redes sociales, todo era normal como de costumbre, a tal punto que me aburrí y bajé a cenar. Eran las 2 de la madrugada cuando un sonido me despertó, era un mensaje que me había llegado desde un número desconocido que decía, "Te extraño". Yo confundido llamé al número pero no contestaba, no tenía novia ni nada por el estilo así que dudo mucho que el mensaje venga de alguien que me ame, entonces por el momento decidí no prestarle atención y pensé que quizás es de un número equivocado. Al día siguiente salí a la escuela como siempre y después de un agotador día escolar, caí rendido en mi cama y entré en un sueño profundo. Al menos así era hasta que un sonido me despertó otra vez, era otro mensaje que decía te extraño, me parecía raro que me hayan enviado el mismo mensaje 2 veces, así que le contesté, ¿quién eres? Pero nadie respondió. Así siguieron los mensajes que aparecían siempre a la misma hora, y me cansaban tanto hasta el punto que apagar el celular esa noche, pero no sirvió, el mensaje seguía llegando aún apagado el celular, lo que me asustó demasiado. Eso es imposible, dije, y guardé silencio. Pero eso duró poco debido a la rabia que me invadían esos molestos mensajes y grité. Ya harto del estúpido tema, fui al baño a lavarme la cara y volví a la cama, pero eso fue corto debido a que un ruido de crujido me despertó, estaba muy asustado, así que corrí y encendí la luz pero eso fue un grave error. No tardé en llorar por el miedo al ver que en las paredes y el techo decía, te extraño. Me quedé paralizado por 2 minutos hasta que el teléfono comenzó a sonar, era la llamada de un número desconocido, agarré el celular con mi mano temblorosa y respondí, hola. Nadie respondió por 12 segundos, hasta que sonó una canción. Mi mente se quedó en shock al saber que era la misma canción que sonaba cada vez que tirabas del cordón que está en la espalda de Risitas, el mismo payasito que mi abuelo me obsequió a los 7 años. Tengo recuerdos muy borrosos de este sueño, más que nada porque ocurrió hace un par de semanas, pero creo recordar perfectamente cómo empezó. Estaba en mi casa, sentado esperando en la sala, mientras esperaba que mi padre volviera. Creo que la espera duró unos momentos, porque recuerdo que unos momentos después ya le estaba abriendo la entrada a mi padre, y parecía que él traía un equipo de pesca, así que concluyó que obviamente habrá ido de pesca. Pero ahora que lo recuerdo, eso no era raro para mí, pues yo vivo en un barrio, justo enfrente de una placita, y resulta que en el sueño, noto que mi casa está en la orilla de un río, y en lugar de tener un pórtico, tenemos un muelle que da a aguas un poco más profundas. ¿Qué va? Al parecer en ese sueño ni siquiera me importó mi ubicación, pues solo me enfocaba en preguntarle a mi padre cómo le había ido. Lo siguiente que recuerdo, era yo, subiéndome a un bote, también con un equipo de pesca. Supongo que luego de recibir a mi padre, quise probar suerte yendo a pescar o algo así. Creo haberme despedido de mis padres, y luego empujé el bote para que lo llevara la corriente del río. Creo que era poco más del mediodía, ya que recuerdo que el sol me daba en la cara, mientras yo descansaba en uno de los asientos del bote, mientras tenía preparada la caña de pescar, a espera de que algún pez muerda el anzuelo. Creo recordar quejarme un poco con el sol que me daba directamente, ese sol que no me dejaba relajarme mientras pescaba. De un momento a otro, recuerdo que alguien me habló. Miré hacia un costado. Una casa. Espera, ¿qué? ¿Una casa? Pero aún sigo en el río. Ni siquiera parece una cabaña, literalmente es una casa simple, con simple me refiero a que era de un solo piso, y era muy cúbica, con algunas ventanas, aunque no recuerdo haberle visto alguna puerta. Como último detalle, esa casa parecía un poco descuidada, o más bien vieja, ya que se le notaba pintura caída, algo de suciedad, y tenía varias grietas. Mire más al costado. Habían más de esas casas, en fila, como si fuera una cuadra completa de casas cúbicas de colores muy descuidadas. Volviendo con la persona a la que me hablo.
Desde el techo de una de esas casas, había una mujer, creo que era rubia, pero si recuerdo que era madura, por lo menos creo que tenía poco más de 40 años de edad. Creo que tuvimos una conversación, pero no recuerdo literalmente nada de lo que hablamos. Pero no creo que haya sido de mucha importancia, ya que se me hace que quería hablar cosas del lugar, decirle una que otra historia graciosa que le ocurrió, o no sé. Creo que incluso en un momento intenté evitarla. Ahora. Empieza lo raro. Estaba intercambiando palabras con la señora, y de un momento a otro, estoy caminando. ¿Y el río? Ya no hay ningún río, ahora estoy en una calle, y en lugar del sol molestándome, ahora estaba nublado, y había mucho viento. Lo raro es que sigo viendo más de esas casas simples de las que mencioné antes, pero no veía a ninguna persona. Aunque creo que lo que más me desconcertaba, era que poco a poco me estaba poniendo consciente de lo que ocurría. Comencé a caminar por la vereda. El lugar era, ¿cómo decirlo? Muy roto. Y blanco si no me equivoco, pues casi todo estaba agrietado y roto, las veredas, la calle, algunas casas que veía por ahí, habían elevaduras en la vereda, era medio complicado caminar, incluso en algunos lugares se encontraba solo una pared destrozada, en lugar de una casa completa. Parecía una escena postapocalíptica. Pero no. Eso no es todo. Mientras caminaba, miré hacia mi izquierda. Había una zona, muy grande la verdad, lleno de pasto y plantas. Debían ser por lo menos poco más de 100 metros cúbicos de pasto. Y a decir verdad, era un poco tranquilizante ver por fin un color en este lugar. Aunque no solo era eso, ya que también habían paredes de edificio destruidas, ya que parecían ser estructuras con agujeros, que creo yo, esas eran las ventanas. Pero aquí es cuando me percato de algo. Es en este momento cuando debes de usar tu imaginación para recrear a la criatura que llegue a ver, o bueno, lo que llegue a ver de ella, ya que parecía ocultarse con las estructuras destruidas. Era algo gigante. Con eso, me refiero a que tenía la altura de por lo menos un edificio de 3 a 4 pisos. Lo sé, porque podría ver parte de su cabeza por una de las ventanas de esas paredes destruidas. Parecía que estaba sentada, y por su forma, debía andar en 4 patas. Tenía cabeza de lobo, pero no parecía tener hocico. Sus ojos. Ahora que los recuerdo, parecían ojos de búho, y creo que eran de color azul, pero me inquietaba que no estaban separados del todo. Es más, creo que uno de sus ojos estaba más arriba que el otro. Y su pelaje. Creo que es lo que mejor podía destacar. Completamente blanca, y se veía muy suave a simple vista. Tanto que parecía ondear a la corriente del viento. Obviamente yo me intenté alejar, incluso recuerdo que en mi cabeza una pequeña voz decía, no me mires, por favor no me mires, solo aléjate rápido. Pues creo que al final no me vio, pues creo que seguí caminando tranquilamente. Pero esa criatura no era lo único. Más adelante me encontré con más seres de dudosa apariencia. Aunque no eran tan gigantes, de hecho, eran de cualquier tamaño, sin pasar la altura de una persona adulta, y a diferencia de la bestia colosal que había visto por ahí atrás, estas cosas ya me habían visto. Diría que su aspecto era un poco diferente, pues creo que lo único que los diferenciaba, era que además de no ser tan grandes, tenían extremidades pero muy flacas. Pero por Dios, se veían muy raras. Aún tenían ese pelaje blanco y suave a la vista, pero sus ojos eran completamente negros. Tampoco parecían tener hocico, pero tenían varios dientes a la vista, pero no eran colmillos, eran dientes un tanto raros, me daban asco. Parece ser que no eran criaturas hostiles, pues pasaron como 4 de ellas a mi lado, y solo me ignoraron. Pero en serio, no me gustaba estar cerca de esas cosas, no me daban mucho miedo, pero me sentía incómodo, por lo que aceleré el paso. A medida que seguía, comenzaba a sentir un vacío. No solo en el estómago, sino en casi todo el torso. Me sentía muy raro, intentaba acelerar un poco el paso, pero por más raro que parezca, parecía que la gravedad comenzaba a funcionar mal, pues me sentía demasiado liviano, cosa que por alguna razón me complicaba un poco el caminar más rápido. No sé cuánto se supone que recorrí, pero llegó un momento en el que pasé por al lado de una casa que tenía una puerta abierta. Llegué a ver a un par de personas, o eso creo yo, porque no le di mucha importancia, pues aún seguía culeoseando por ahí, y pasé ese lugar muy rápido.
Pero cuando vi de reojo a esas dos personas en el interior, creo que llegué a ver que tenían sus ojos demasiado abiertos, pero tanto que en serio parecía que estaban por salir de sus cuencas, o tal vez me esté equivocando, pero en serio vi algo raro en la zona de sus ojos. Estoy llegando a una esquina. Ya casi no soporto más este lugar, en serio cada vez que sigo me siento más incómodo, tengo un muy mal presentimiento, no tengo ni la menor idea de qué es este lugar, y ya estoy sintiendo varios nudos en el estómago y en la garganta. Claro. Solo eso necesitaba. Me voy de aquí, ya no quiero saber nada más de este lugar. Me doy la vuelta, e intento volver directo por donde vine, no mire hacia ningún lado, no sé qué carajos hizo ese ruido, pero no me importa, yo me voy de acá. Pero otra vez, la gravedad no estaba de mi lado en ese momento, cada paso que daba me hacía dar un salto que me dejaba flotando en el aire por unos momentos, esto ya en serio me ponía nervioso, estoy incómodo, me estoy muriendo de calor, literalmente siento un nudo en casi todas partes, por favor ya quiero volver. Creo que llegó un momento en el que al fin pude caminar normalmente. Mire hacia mi lado, y encontré uno de esos letreros que te dice el nombre de la calle. Calle A. Vaya nombre. Creo que estuve pensando acerca de eso por unos momentos, hasta que me percaté que estaba por pasar otra vez por la casa con la puerta abierta, aquella que tenía a esas dos personas con los ojos completamente abiertos. Solo por curiosidad, decidí dar otro vistazo y ver qué onda con esas personas. Creo que volví a pasar apresuradamente, pero logré ver otros detalles. Esas dos personas, eran dos ancianos. Uno de ellos era un señor, un tanto jorobado y pelado diría yo. Él estaba sentado, y detrás de él, una señora, que estaba parada, pero a ella sí no logré verla muy bien, solo que parecía tener un pijama rosado. Pero, parece ser que antes tenía razón, y es que tenían sus ojos abiertos de manera anormal. No se veían nada cómodos, de hecho, parecían asustados, o preocupados, no sé, pero sé que no me gustó mucho verlos de esa forma. Además, me percaté de algo más, pues llegué a ver algo con el rabillo del ojo. Eran otras dos personas. No sé si tenían las mismas expresiones, no los llegué a notar muchos detalles. Volví a pasar por donde estaba esa bestia colosal, y creo que aún seguía por ahí, por lo que otra vez me decía a mí mismo, rápido, no me mires por favorcito, no me veas. Hasta este punto ni siquiera sé cómo paso. Pero ahora, en lugar de encontrarme con esas casas de forma de cubo maltratadas, solo encontré dos puertas. Solo eso, dos puertas, ni siquiera había una pared detrás de ellas, creo que solo un fondo completamente negro, o yo que sé, ni siquiera tengo recuerdos de que se supone que había a mi alrededor en esos momentos, solamente sé que me topé con dos puertas, y debía escoger una de ellas. Tomé una al azar, creo que fue la que estaba a mi derecha. No recuerdo qué se supone que me encontré en ese cuarto, algo me dice que estaba oscuro, y parecía una pequeña celda. Pero algo que recuerdo perfectamente, es que no podía respirar. Me sentía claustrofóbico, sentía que algo me apretaba el pecho en ese cuarto. Me estaba ahogando. Finalmente, creo que en ese momento llegué a despertarme, pues me estaba hiperventilando. Miro el reloj, casi las 4:30 de la mañana. Creo que aquí es cuando termina esta historia de un sueño de mierda que tuve, pues después de eso, me costó dormir por otras 4 horas más o menos. Y ya cuando al fin me pude dormir, solo soñé con alguna otra mierda que no tenía nada que ver con el sueño anterior.